Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor, entre todos, para todos. Por difícil que parezca, porque evidentemente cada vez está más difícil vivir en el mundo, en nuestro país, en cualquier parte. Hay que intentar hacer un mundo mejor. Hay que seguir haciendo cada quien lo que mejor sabe y puede, cada uno en su puesto. De esa manera mejoramos el mundo. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistas a Analía Segal, Paula Grassini. Se inauguró una exposición del recordado escultor mendocino Roberto Rosas en el Fontana Rosa, 2 nuevas muestras en el Museo Histórico, fotografías de Irán Calogero y otra que pone en valor parte del patrimonio del mar, agenda y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Analía Segal nació en Rosario, se radicó en Nueva York en 1999, allí vive, allí trabaja. Vino a Rosario recientemente para presentar su libro El interior del interior, donde muestra su producción artística de los últimos 20 años, durante los que ha trabajado en distintas series y soportes, entrelazando el arte, el diseño y la arquitectura. Sus trabajos comprenden ejercicios plásticos de distintas series y en diversos medios: textil, escultura, instalación, video, animación. Analía Segal. Analía, una carrera extensa, fructífera y jalonada de, no sé si usar la palabra éxitos, pero realmente trabajas mucho, constantemente y con muy buenos logros. Sí, te diría que no creo en la noción del éxito, pero sí en lo metódico. Ese definitivamente ha sido mi estrategia. Alguien me dijo una vez que la carrera del arte no es de velocidad, sino de resistencia. Así es, así es. ¿Cómo empezó esa carrera? Vos sos rosarina, estudiaste en parte de acá, después estudiaste en Buenos Aires y después en Nueva York. Contanos un poquito de eso. Empecé, sí, como decís, en Rosario desde chica, en realidad en el taller de Beatriz Vettori, y siempre me obsesionó el trabajo con los materiales, y aprendí a trabajar distintas técnicas con otros artistas en Buenos Aires cuando mis padres se mudaron y yo tenía 11 años. Y cuando tuve que elegir una carrera universitaria, una educación formal, que había una especie de mandato tácito familiar para hacerlo, opté por el diseño gráfico. Ahí soy casi de la primera camada de diseñadores gráficos de la UBA, a pesar de que nunca había hecho ningún proyecto de diseño gráfico hasta este libro. Y al mismo tiempo trabajaba en arte, con lo cual para mí siempre fue como un lenguaje muy fluido de una cosa a la otra. Y en 1999 decidí irme a hacer una maestría en Nueva York, porque había expuesto en Nueva York en el 96 y sentí que era un lugar en el que podía volver desde lo profesional. ¿Y qué buscabas? ¿Qué comenzaste buscando en el arte, en el diseño? Para mí es una forma de comunicación, claramente, y fue cambiando porque además creo que tengo una manera de trabajar que es muy experimental y eso también tiene que ver con el tiempo.
¿no? Leí una vez un artículo que me parecía interesante que decía que había dos maneras de pensamiento, unos eran los experimentalistas y otros eran los conceptualistas. Yo claramente, y después hay un montón de matices y de grises en el medio, pero yo siempre me sentí que estaba más en relación a lo experimental, a pesar de que siempre surge mi trabajo a partir de una idea y después encuentro el material que me permite comunicarlo mejor. Desde lo experimental, lo que me permitió es traducir esa idea en distintas materialidades o distintos tipos de métodos de trabajo, pero siempre con una idea que es el motor de la búsqueda. Es muy atractivo tu trabajo. Es atractivo, es bello, estéticamente muy bello. ¿Es tu intención? Sí, no le tengo miedo a lo formal. Creo que por ahí es la relación que viene más con el diseño, donde hay una idea matriz que tiene que ver con el desarrollo formal en mi trabajo, pero por el otro lado creo que utilizo la seducción como la manera de traer al observador. Me parece que es un gran, que la seducción es un gran elemento de poder. Sin duda, en todo sentido. ¿Cómo mezclaste la arquitectura, el diseño y el arte? ¿Fue ocurriendo también en base a la experiencia? Sí, fue definitivamente ocurriendo. Por un lado, creo que en relación a mi formación era esto del convivir dentro del edificio de la UBA, donde estaban todas las carreras metidas dentro del mismo, literalmente dentro del mismo espacio físico, y entonces era como muy común tener amigos que se dedicaban a distintas cosas. Y después tenía que ver también con situaciones específicas como esto de irme a Nueva York, no tener lugar donde trabajar por el gran costo que tiene acceder al espacio, y me encontré de repente que solo tenía acceso a un escritorio para trabajar y pensé que no quería que esa circunstancia redujera la capacidad o la escala de mi trabajo. Entonces de ahí apareció la idea de empezar a proyectar obra y utilizar la arquitectura de ese lugar, o incorporar ciertas metodologías que tenían que ver con esto de imaginarse un lugar y ver cómo adaptarse y ver cómo integrarse y ver cómo utilizarlo o pensar cómo el cuerpo se movía dentro de ese espacio y que la obra surgiera en diálogo con ese tipo de circunstancias. Y mientras llegaba la imagen que te define ahora sin ninguna duda, porque se te reconoce directamente de hace unos cuantos años, mientras llegaba esa imagen que te distingue, ¿qué hacías? ¿Qué otro tipo de imagen manejaste antes? Creo que, yo siempre digo que en Nueva York fue donde se cristalizaron las ideas para mí, y siempre me interesó el cuerpo, siempre me interesaron los materiales, la tridimensionalidad, el intercambio, el gesto, la fisicalidad, el trabajo, ¿no? Y eso que surge del intercambio con el material, la capacidad de transformarlo, me interesa mucho la idea de la palabra conformarse, ¿no? Con esto de tomar forma con otro. Con lo cual, a pesar de que quizás la imagen era diferente, el concepto seguía siendo el mismo. La obra visualmente es bella. Los videos tienen otra historia. Sí, tienen otra historia porque creo que el sonido incorpora una capa diferente. Creo que, de vuelta, es un medio muy poderoso. Y en realidad yo siempre trabajo con mi trabajo como casi uso la imagen de la cebolla, ¿no? Como que va sacando capas hasta descubrir ciertas cosas. Entonces, por eso los videos también, que están construidos a partir de libros de audio para aprender inglés y castellano, donde edité cada una de las palabras y las tomé para reescribir estos guiones, así como tomé fragmentos de los cuentos infantiles icónicos que son Caperucita Roja, El Patito Feo y Los Tres Chanchitos. En los videos decidí que no hay humanos, no hay imagen del hombre, sino que son solamente estos materiales que se van transformando en diálogo con los sonidos. Y entonces uso mucho el espacio mental que da el sonido teniendo a alguien mirándolo. ¿El trabajo te pertenece por completo? ¿Guionás? ¿Lo haces prácticamente vos? ¿O tenés un equipo? ¿Cómo es?
No, trabajo sola. Cada uno de esos videos de 9 minutos me llevan aproximadamente 2 años. Pero sí colaboro con gente que es especialista técnicamente en distintos aspectos del video, porque nunca había trabajado en video antes de hacer estas animaciones. Y trabajo con un ingeniero de sonido. Yo armo los guiones sonóricos de alguna manera y genero una selección de efectos especiales y después trabajo con él en la transformación de esos sonidos. Y después lo mismo hago con una animadora que, digamos, yo genero todos los guiones y con ella tenemos como un intercambio desde lo técnico, que además me permite, el rol del editor me permite a mí, la animación es algo que lleva muchísimo tiempo, con lo cual me permite realmente tomar la dirección, porque si no sería demasiado después de que estás trabajando durante 500 horas, decir esto no sirve y cortarlo. ¿Trabajás por serie? Creo que tengo una coherencia inconsciente. Porque hay ciertas decisiones que tomo desde el principio. Por ejemplo, con los videos siempre supe que quería hacer una trilogía, que fuera un acto totalmente ambicioso, pero después cada uno fue tomando como características únicas de alguna manera. Y las series, y creo que en mi trabajo voy aprendiendo de cada uno y eso informa el trabajo siguiente. Viniste a Rosario a presentar un libro. Sí. Contanos del libro. El libro, que es El interior del interior, es una recopilación de mi trabajo desde los últimos casi 20 años, desde que me fui, y la intención era justamente, por un lado, explorar el rol o la materialidad de la palabra escrita, que era algo que no había hecho nunca, mi primer trabajo de alguna manera en donde el diseño gráfico era el protagonista. Pensar el concepto del libro, que también tenía que ver un poco con la trilogía de videos, y quizás desde el aspecto casi más narcisista en un punto volver a formar parte de la Argentina, de Rosario, de estos lugares en los cuales no vivo cotidianamente, pero de los cuales quería incorporarme a una trama cultural. ¿Venís cada tanto a Rosario? A Rosario hacía muchos años que no venía. El trabajo a veces termina siendo casi una excusa para mí para generar situaciones, ¿no? Y la idea, de verdad la idea del libro era generar un puente de conexión que existía desde lo emocional y desde digamos, el bagaje cultural, etcétera, etcétera, pero esto era como una manifestación clara de que había una conexión. Analía, ¿fue difícil ubicarte? Porque Nueva York es una ciudad feroz. ¿Cómo te colocaste? ¿Cómo decidiste quedarte? ¿Por qué decidiste quedarte? ¿Y cómo fue la pelea? La verdad es que siento que en los últimos 20 años me la pasé corriendo una maratón. Pero por el otro lado, la ventaja y la desventaja de esa ciudad es que nadie termina de pertenecer. Lo cual genera también mucho espacio para la definición de la identidad y la posibilidad de reinventarse. Y a mí, en mi caso, también hacer la maestría me dio la posibilidad de tener una educación sistemática en arte, cosa que no había tenido hasta ese momento, y eso es lo que siento que me dio como la posibilidad de cristalizar las ideas. Las grandes ciudades son más difíciles, y a veces son más difíciles las pequeñas, porque hay una o dos puertas. En cambio, en una gran ciudad hay muchas puertas y podés elegir o tratar de conquistar una, ¿no? Sí, creo que yo hablo en el libro o en la presentación, dije que la idea de hogar es, lo que me interesa es que es un concepto paradójico, ¿no? Que uno pasa a ser realmente importante cuando uno se va. Y entonces en una ciudad como Nueva York, donde el anonimato es la forma de, no es casi como la característica de vivir en esa ciudad, hace que esa posibilidad se potencie y que pase a ser como muy interesante, porque uno lo puede... ¿Te hiciste neoyorquina o seguís siendo rosarina y argentina? No, yo creo que alguien me dijo una vez que uno es neoyorquino cuando llega al aeropuerto porque empieza a tener los mismos problemas que todos los demás, así que creo que pasa lo mismo con eso. Creo que las identidades se van sumando, como las experiencias, con lo cual uno pasa a ser esta especie de collage maravilloso de todo lo que le fue pasando.
Hay una segunda parte en este mismo programa de la entrevista a Analía Segal. Se inauguró una muestra del recordado artista mendocino Roberto Rosas, escultor, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, San Martín y San Juan, curada por Fabiana Massa. Estuvo presente el hijo del escultor, Fernando Rosas, que también es escultor, y se presentó el libro sobre la vida de Rosas, con texto principal a cargo de Carlos Polimeni. 3 años que falta Roberto, que fue tu pareja. ¿Cuántos años? Y yo lo conocí en el 99 por un tema nada que ver con el arte. Yo soy contadora, él estaba haciendo una fundación, tuve que firmar unos papeles. Y Clic. Sí, era un personaje extraño en un lugar que vivía extraño, pero bueno, evidentemente algo nos unía. O sea que desde el 99, sí, 17 años estuvimos. ¿Cómo sentís que está la muestra? ¿Cómo sentís que se ve en el museo? ¿Cómo te pone esta muestra de recuerdo y de homenaje? Primero bien, cuidada, y eso importa. A veces pareciera que no, pero a veces cuando ve uno una muestra en una bodega o en un lugar, un cuadro colgado, como parte de, por lo menos a mí que lo veo, no soy artista, pero que lo veo de la vereda de enfrente, me entristece un poco porque en ese cuadro o en esa escultura hay todo un trabajo, una historia atrás. Entonces cuando uno pone en un lugar que se siente cuidado, preocupado por la forma de iluminar, si están los cartelitos bien puestos, si está el título de la obra, eso ayuda, o sea, Sin duda. se valora. Por eso una misma muestra expuesta en lugares diferentes, se ve diferente. Absolutamente. Y en el tema de selección de obras, a veces con Fernando decíamos, bueno, pasa algo con la obra de Roberto. No tiene, o sea, en los catálogos uno lee más de 1000 obras en todo el mundo. Llevo la número 450 a nivel de inventario. Me cansé porque ya de buscar fotos, pero evidentemente ha vendido más de 1000 obras y en su casa no hay más de 100. Ustedes las que están viendo son las que están mejor a nivel del cuidado. Entonces, por un lado uno las empieza a apreciar un poco, a valorar un poco más, y al mismo tiempo hay 2 obras, después me gustaría que las tengan en cuenta, que está la última obra de Roberto del año 2003. ¿Cuál es? Está en el otro salón. Hay 2 obras que para mí, pónganle acento. Hay una que se llama Truenos, que está hecha en el 2016, que es un personaje que tiene las manitos tapando los oídos. Yo siempre digo que esa obra está hecha en el 2012, fue la última obra que Roberto hizo con el 100% de su ángel de inspiración, le sabía exactamente lo que estaba haciendo. La última, que es una que se llama Sin Nombre, no le puso nombre, es un personaje que tiene una manito atrás y si uno la rodea, en la parte de atrás está vacía. Esa obra llegábamos con Paloma, que era la hija de Roberto, al taller, y Roberto ya no quería, él decía que se le había ido el ángel de la inspiración y entonces no tenía más ganas de hacer obra. Con Fernando le comprábamos creyones o algo para que dibujar. La escultura es muy pesada para una persona que está enferma, con la soldadura es imposible. Entonces le decíamos, ¿por qué no escribís? ¿Por qué no dibujás? Y él nos contestaba, ¿por qué? ¿Para qué? Si ya lo que yo sé hacer es esculturas en metal, no quiero. Pero esa obra que se llama Sin Nombre, le hemos puesto, Paloma cada vez que llegaba al taller le decía, papi, terminala, o lo empujamos. Y él cuando terminó, que llegamos, dijo, ahí está. Y uno, si se daba cuenta, la rodea atrás está abierta por afuera. Y él nos dijo que era el vacío que él sentía. Entonces, si bien parece doloroso, pero era como él se sentía y eso hay que respetarlo. Era una forma de cómo él expresaba su bronca, vamos a decirlo, por no poder seguir trabajando, porque el cuerpo no se lo permitía. Y eso creo que era una guerra que él tenía interior, porque hay una nota en un diario de Mendoza del 2003, que él tenía 65 años, que le preguntan, y él decía cuántas pastillas tomaba por el tema de la salud, y decía, yo creo que cuando no pueda seguir trabajando, no, estoy seguro que no quiero vivir más. Hasta en eso fue coherente Roberto. Me duele, sí, porque uno lo ve desde el lado emotivo, familiar, pero hasta en eso hay que respetárselo. Fue su forma. ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, Roberto era temperamental. Bueno, yo lo conocí en la parte donde ya había calmado a sus demonios.
Hay una frase de Roberto, hay varias frases, pero hay una que a mí me lo identifica tal cual, que decía que mi debilidad más grande es la ira. Mi otra gran debilidad es dejar pasar las cosas para evitar el estado de ira. Yo creo que eso contaba cómo Roberto en los años, cuando él tenía 40 años y su lucha social y todo lo que uno hace de joven y que después te pasa factura, con el corazón pasaba eso, tenía presión muy alta, el corazón le empezó a pasar factura, que creo que aguantó porque tenía una vida tan metódica. Roberto comía porque había que alimentarse, nada más, se cuidaba en todo, era una máquina, en el buen sentido lo digo, para hacer su trabajo, exponer, pero no solamente para guardar la obra o venderla, era para mostrarla. ¿Su trabajo y su vida eran la misma cosa, Fabiana? ¿Se mezclaban de alguna forma? Absolutamente, por eso voy a decir una cosa, creo que los hijos y yo éramos accesorios de Roberto. ¿En qué sentido? Lo digo bien y lo digo con toda la objetividad que no se supone que no debería tener, pero tengo. ¿Por qué? Porque ella era insoportablemente coherente, pero uno lo conoció así. Y él, cuando una persona es coherente a lo largo de su vida, y o te amoldás y sabes que ese es el destino, o lo dejás. En este caso, los hijos aprendieron a valorar a su padre, y creo que al día de hoy más todavía, de tratar de captar de Roberto, y a mí me pasó lo mismo, lo mejor, que era su coherencia y su función social. Hay que entender que la obra de Roberto tenía una función social, que era mostrarla al público, era un estado de ánimo, una declamación, y él quería que se viera. Entonces creo que hay que respetarle eso y tratar de conocer esa parte también de Roberto, no solamente de la obra, sino que atrás hay toda una historia. Las obras que ustedes ven son la mayoría del tiempo que yo lo empecé a conocer, que como digo es la etapa calmada, uno ve personajes, hay una que se llama Guerrero Sentimental, que está allá atrás, que es un guerrero con su espada y un ramo de flores en una mano. Los ojos siempre semicerrados porque él decía que los hacía así porque eran más importantes los interiores que el exterior. Entonces son obras que por lo menos para mí me calman cuando las veo. Ahora, hay 2 o 3 obras de Roberto en el taller que son del 70 o de la década del 80 que eran obras de denuncia, es un Otelo clavándose el sable, o es una pelea de perros totalmente desangrado, o es un niñito de la época del 80 que le hacía a los niños panzones, que decía el niño con casco y paloma, que eran una denuncia social. En una de las notas él que decía, es lo que yo veo, yo trato de reflejar lo que yo veo cómo está la sociedad en ese momento. O sea, no lo hago ni con ironía ni para mostrar tragedia por mostrarla, sino como yo veo que está la sociedad en ese momento. Creo que en el último tiempo, que es la obra que más o menos vemos, yo creo que calmó a sus demonios y por eso pudo vivir un poco más y creo un poco en armonía. También se metió dentro de su taller y ya no quería salir. Fue una forma de defenderse. Cuando pensás en él, ¿qué es lo primero que salta como recuerdo? Después de tantos años y de ver lo que ha generado Roberto, no, es la parte, insisto, era una persona especial. Yo creo que tuve la suerte, algo creo que él también vio en mí de formas de ser. Nosotros no vivíamos en pareja. Yo vivía en un departamento, él vivía en su mundo. Por lo mismo que vengo contando, es muy difícil aguantar a una persona tan coherente. O sea, no se escuchaba música que no fuera clásica, no había televisión, había que bajar 20 cambios, no había que gritar y había que hablar de temas puntuales. Todo eso que en una persona vista desde afuera dice magnífico, pero convivir con esa persona no es fácil. Uno fue aprendiendo. Yo de mi parte, el recuerdo que tengo fui tomando que era una persona que defendía sus ideales a rajatabla, que vivió en función del trabajo y que lo que hacía trataba de que le saliera lo mejor posible. Y algo fundamental que lo veo en Fernando y en los amigos de Fernando, era muy solidario. Solidario en el sentido de que él abría el taller, prestaba las herramientas, mostraba lo que hacían otras personas, abría su taller una vez por año para mostrar a otros artistas de otras partes de la provincia. Entonces, eso que uno ve, la solidaridad bien entendida, por decirlo así, es decir, cómo ayudas al otro, porque el otro también te va a nutrir a vos, y eso es lo que recuerdo. Más allá de que un padre excelente, los hijos tienen el mejor recuerdo, porque era esa
les llegó tarde, dijo, 40 años y después 61, tuvo 63 cuando tenía Paloma. Creo que les manifestó la sabiduría o la tranquilidad de vivir planificando un poco y no haciéndose tanto problema por cosas que no tienen sentido. Paula Grassini expone Ni cantos ni sirenas, pinturas en el hall del rectorado de la UNR, Italia y Córdoba. La entrevisté, esto es lo que dijo. Paula, una serie de pinturas recientes con una variante en tu trabajo habitual de estos últimos años. ¿El tamaño es más pequeño? Sí, es la primera vez que trabajo una serie en este tamaño, en este formato. Sí. ¿Hubo algún motivo particular? Hace mucho tiempo que quería trabajar en otro formato que las otras obras que viste que son a partir de 1,5 metros de largo en adelante, y bueno, y era como algo que lo venía pensando desde la cuestión en cuanto a la imagen. Me interesaba ver qué pasaba si trabajaba otro formato, y bueno, y también tuvo que ver, bueno, la invitación a rectorado. Por el espacio en sí. Sí. ¿Cómo trabajaste? ¿En base a fotografías, como siempre? En realidad, a ver, yo trabajo con mi propio cuerpo, con el cuerpo de otras personas. Este trabajo, bueno, se llama Sirena, es una cita a la pintura de Klimt, Sirenas. O sea, parto en realidad de la pintura de Klimt. Tratando de trabajar algunas cosas y de la pintura y sacando o modificando algunas otras que, bueno, esa era la idea y eso un poco fue el eje, ¿no?, de esta imagen de la muestra. Esa curva, ¿no?, en ese giro en el tratamiento en el trabajo sobre el cuerpo. Son trabajos muy pulcros, muy elaborados. ¿Te llevan mucho tiempo, Paula? Me lleva, digamos que todo el tiempo, porque mi tiempo es la dedicación absoluta, así que, pero después, bueno, pinto rápido, o sea, tengo una forma de trabajo que es rápida. ¿Cómo están hechos? ¿Es sobre tela, es óleo y pincel, no? Sí, son veladuras de óleo sobre tela. Perdóname, veladuras de óleo y de acrílico, porque primero trabajo con acrílico a veces y después trabajo con óleo. Por una cuestión de velocidad, en realidad. El acrílico seca rápidamente. Seca más rápido. El punto de partida es Klimt. Cuando vos hay como quise trabajar una especie como de cruce o de intertexto con dos obras de arte, una de la literatura, que es El silencio de las sirenas de Kafka, la pintura Sirenas de Klimt, y bueno, y todo el trabajo del cuerpo que vengo yo trabajando ya hace un montón de años, con una mirada feminista, el giro. Por eso te comentaba, o sea, tomo algunos, como punto de partida, algunos recursos de imagen de la pintura de Klimt y modifico otros y en ese juego, ¿no?, giro un poco la cuestión. ¿Qué es el arte? Te repito, lo mismo de la vez pasada. Bueno, es un sistema, es un campo donde hay gente que produce, otros que compran, otros que son gestores. Un sistema. Un sistema. Desde hace un tiempo estamos viendo que mucha gente que ha tenido que ver con el cine, especialmente en Estados Unidos, se dedica o se dedicaba también a la pintura. Vamos a recordar, en este caso, a alguien que también lo hace. Se trata de Kim Novak, que nació en 1933, tiene actualmente 85 años y desde siempre pinta y dibuja.
Kim Novak nació en Chicago, Estados Unidos, en 1933 como Marilyn Pauline Novak. Desde adolescente deseó ser actriz de cine y lo hizo pese a la oposición de sus padres. Trabajó como empleada de una tienda, asesorista y fue asistente de dentista, entre otros trabajos. Se convirtió posteriormente en modelo y viajó por muchas ciudades norteamericanas promocionando una marca de heladeras. Estando de paseo en Hollywood, hizo una prueba para el cine. Un cazatalentos le consiguió un pequeño papel en una película y una serie de pruebas para la Columbia. Harry Cohn, el jefe del estudio, que le vio inmediatamente pasta de estrella, le hizo firmar un contrato. La Columbia le cambió el nombre porque Marilyn solo podía haber una. Recordaba la actriz en una entrevista, contando que Harry Cohn quería cambiarle también el apellido, pero ella se negó. Después de algunos papeles casi insignificantes, llegó la película La Casa número 322 en 1954, donde, aunque aparecía brevemente, el protagonista era Fred MacMurray, dirigió Richard Quinn, bastó esa aparición breve para que todo el mundo se fijase en ella. Pronto llegaron Picnic con William Holden, film que la convirtió en estrella, La historia de Eddie Dutchin, Melodía Inmortal en nuestro país, El hombre del brazo de oro, Pal Joy, igual que la anterior con Frank Sinatra, y su película más recordada, la inolvidable Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock, que en su momento fue un fracaso y ahora es una película de culto. Siguieron otros filmes, Me enamoré de una bruja, Bésame tonto, La leyenda de Laila Claire, El búfalo blanco, etc. Sus últimas películas no fueron precisamente éxitos. Recobró cierta vigencia al participar en la popular serie de televisión Falcon Crest y se retiró definitivamente en 1991. Desde entonces vive con su segundo marido, Robert Malloy, en un rancho de Oregón, reapareciendo cada tanto para la entrega de los Oscars, asistir a algún festival cinematográfico, entregar algún premio o inaugurar una muestra de sus pinturas, porque la sensual rubia, calificada en su primera época como a medio camino entre la carnalidad de Marilyn Monroe y la delicadeza de Grace Kelly, que consiguió imponer su propia y sensual imagen, siempre pintó y dibujó, y al retirarse, además de criar caballos y llamas en su rancho, se dedicó por completo a pintar. Dice no estar pensando en el cine todo el tiempo. Superó un cáncer de mama, fue operada en 2010, confesó tener trastornos de bipolaridad hace unos años y afirma que monta a caballo, navega en el río, hace kayak y pinta todos los días. Así que, comentó en un reportaje de no hace mucho tiempo, no está añorando constantemente, como si fuese Norma Desmond, el personaje de Sunset Boulevard, a hacer películas. Se inauguró en el Museo Histórico Julio Marc Ni vírgenes ni santas, las otras mujeres del Museo Marc. La exposición fue curada por el director del museo, el historiador Pablo Montini. En realidad fue una muestra de coyuntura. Íbamos a hacer algo en relación a la fotografía para descansar de tanto texto y tanta imagen, y nos cambiamos y empezamos a pensar en una muestra de retratos. Y dijimos, bueno, retratos femeninos, las mujeres están muy activas, y vimos que todas las mujeres que teníamos los retratos estaban vestidas de negra, y el Me Too hollywoodense, y las chicas del museo dijeron, no, es el junio, el mes de la Ni Una Menos, y empezamos a pensar qué mujeres teníamos nosotros, y nosotros tenemos mujeres de la elite rosarina. Y bueno, empezamos a pensar cómo íbamos a trabajar esta exposición. Invitamos a María Laura Carrascal, historiadora del arte y de la moda, y a Sonia Tesa para que den su opinión sobre estas mujeres rosarinas. Y nos fuimos dando cuenta de trabajar con la colección de los mecanismos de representación de estas mujeres, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que teníamos un grupo de mujeres que eran amigas o íntimas enemigas porque iban a las mismas fiestas, estaban en los mismos bailes, y que teníamos sus vestidos, sus joyas, sus muebles, y que la burguesía rosarina había sido muy potente y había sido muy inteligente en dejar estas marcas simbólicas en el museo como clase, de donar todas estas piezas, y nos salió esta exposición. Lo que nos permite esta muestra es trabajar desde muchas aristas la colección, porque podemos pensar en una historia social de las mujeres, ¿no? De estas mujeres que nosotros en un principio teníamos
éramos tímidos, como una especie de disvalor de las mujeres de la élite, y después nos dimos cuenta que estas mujeres eran las que había creado la Sociedad Beneficencia y que eran las que habían creado el Hospital de Caridad, que hoy es el Hospital Provincial, que fue el primer hospital público de Rosario, y que siempre el Hospital Público de Rosario era Nicasio Oroño y Federico Labarra los que habían creado, y habían sido ellas. Y pensar que, bueno, ellas fueron las primeras prácticas sociales, la primera salud pública la implementaron ellas en la ciudad, y que habían tenido una vocación política fuerte. Antonia Machado de Peñalosa no quiso bordar la bandera de Curupaití, que la tenemos acá a la vuelta, porque decía que los paraguayos eran hermanos. Entonces, como empezar a repensar de nuevo el lugar de las mujeres y las del siglo XIX, que es la historia. O sea, museo entre pasado y presente, que me parece que ese es mi juego, y que permita a nuestros públicos pensar y apreciar nuestras colecciones. ¿Cómo te llevas con el cargo? Aparte, bueno, vos trabajaste muchos años acá, pero sos un reciente director del museo. Hace exactamente un año que rendí el concurso. Exactamente un año. ¿Hoy? Sí, el 13-14 fue. Así que estamos ahí, un año y un día. No, me llevo muy bien. Hoy decía chistosamente que me encanta ser más curador que director, que me encanta hacer esto que hago, que son la investigación histórica. Sí, me encanta conocer la colección y disfruto mucho de eso, y gozo cuando me halagan estos detalles que a lo mejor son muy mínimos, de encontrar la foto, encontrar el boceto y encontrar la obra, pero para mí son muy potentes, hacen la riqueza de la exposición y de la investigación y de la colección. Y a mí lo que me interesa es poner en valor la colección de Julio Marc, que es potentísima a todo nivel, ¿no? Que hoy podamos exhibir indumentaria, fotografía, mobiliario, joyas, no sé, de todo, y que todo lo podamos restaurar, porque tengo un equipo muy, muy valioso de conservadoras que trabajan mucho por la colección y que aman la colección. Yo estoy feliz, estoy muy contento, la verdad estoy feliz también con algo de pensar el museo desde distintos lugares, ¿no? De rescatar a un artista como Irán Carollero, de hacer esta exposición que tiene que ver entre pasado y presente, de que el museo también se transforme en un centro de formación, esto que te contaba de que las conferencias están siendo muy exitosas en público, que empezamos a hacer seminarios, que se acople a otras instancias como la universidad, por ejemplo, y que trabajemos nuestra colección, porque o sea, que vengan estos conferencistas importantes a hablar de nuestra colección o del periodo de la colección, nos enriquece a nosotros, pero también enriquece a nuestros públicos, a los que se quieran formar. En eso estoy muy contento, ¿no? ¿La muestra hasta cuándo va a estar? La muestra va a estar hasta finales de agosto. Y ¿tanto esta como la de Calogero? Tanto esta como la de Calogero, lo pueden ver en Facebook, y además va a haber distintas instancias de conferencias, trabajos. En las vacaciones de invierno vamos a hacer distintos talleres de fotografía para los niños. Y también va a haber conferencias de José Luis Lorenzo sobre coleccionismo y fotografía, va a haber visitas guiadas con el curador y una historiadora del arte que se llama Verónica Tell sobre historia de la fotografía antigua. Analía Segal, segunda y última parte. Elegí una obra para contarnos cómo nació la obra, cómo nació la idea, cómo nació el concepto y cómo la fuiste materializando, la que sea, la que vos quieras. Sí. Pensá, dale. No, lo tengo claro. La obra es la última para mí, porque siempre es lo que me permite como despegar, ¿no? Creo que me di cuenta estando afuera que además que no soy una persona nostálgica, pero que estoy todo el tiempo como pensando cómo generar situaciones nuevas y de cómo crecer en situaciones o gestar situaciones nuevas, diferentes. Así que la obra que acabo de exhibir en el Aldrich Museum en Ridgefield, Connecticut, que se llama Blind Volumes, es una obra sobre la que yo sigo pensando, porque creo que me va a traer un montón de cosas nuevas que no sé yo todavía hoy lo que es, pero es básicamente una obra en la que utilizo estantes de IKEA, que es como una gran empresa de masificación de los objetos con los que vive muchísima gente en Estados Unidos, y utilizo unos estantes que son como muy comunes,
y los intervengo con masillas que después además van lijados durante horas y horas y horas y se vuelven a pintar. Y en esta obra Blind Volumes los puse de manera vertical, con lo cual le quité totalmente la funcionalidad al estante y jugué con la idea del volumen como libro y como volumen geométrico de alguna manera, y generé una especie de gran biblioteca en los que además incorporé la idea del dibujo. Entonces está el trazo de estos volúmenes como memoria, y esa pieza surge a partir de una de mis obsesiones, que es la relación entre la literatura, Borges y la ceguera. Y entonces que también surgió a partir de esta idea de pensar el libro, ¿no? Entonces, nada, esa es la obra que elegí. ¿Vivís de tu trabajo? ¿Vivís de esto? ¿Se vende como para permitirte vivir? Mi trabajo no es... soy una persona lenta, metódica pero lenta. La respuesta es no. No, bueno, creo que hay un montón de circunstancias. Vivir allá también me permitió dedicarme a enseñar, y te diría que vivo de eso. Pero de verdad, y esto no es una excusa para la cámara ni para la entrevista, pero me da muchísima libertad para entonces generar la obra que de verdad creo que tengo que hacer y no responder al mercado que está constantemente condicionando la producción. Absolutamente, podés evadirte por completo de eso, no te piden, no te dan pautas, no te exigen, no te ponen tiempos, no te dicen aquello que anduvo bien porque no lo repetimos. No, creo que lo que me permite es mantener cierta autonomía frente a eso. Yo decido cuándo sí, cuándo no. Creo que uno nunca puede vivir al margen porque, digamos, somos parte de un circuito. Pero sí poder elegir y nada, imponer, ser uno de los actores en esa conversación. ¿Y cómo sentís el circuito? Porque a veces el circuito comercial va por un lado y el circuito del arte va por el otro. ¿Cómo lo ves en el mundo? ¿Cómo lo ves acá en Rosario, si tuviste tiempo de ver algo? ¿Cómo lo ves en Estados Unidos? No, ¿Pensás lo mismo? Lamentablemente no tengo suficiente información de lo que pasa en Rosario como para poder hablar de lo que pasa. Creo que el arte contemporáneo en general tiene un problema con la relación con el mercado. El mundo, todas las actividades que tenemos tienen un problema en relación a eso. Y creo que hay una alta necesidad de repensar la relación del arte con el mercado. Nuevas estrategias para la circulación, nuevas estrategias para la venta, eso es lo que siento que está pasando también en Nueva York entre los artistas. Está todo el mundo tratando de entender qué otra alternativa hay, porque esta cantidad ilimitada de bienales, de ferias, de muestras, creo que están llegando a saturar un montón de situaciones. Sí, han proliferado demasiado. Hace poco entrevisté a un artista fotógrafo de Buenos Aires, Juan Travnik, y me decía, cuando hablaba del auge de la fotografía y eso que llaman democratización de la fotografía, le pregunté si le parecía bueno, etcétera, etcétera. Y él me dijo que en realidad no estaba de acuerdo con eso y que le parecía que tanta cosa de esa democratización de la fotografía se le emparentaba en su pensamiento con la inflación. Cuando se imprimen muchos billetes dejan de tener valor. Sí, creo que digamos, de vuelta, es un concepto paradójico porque uno como artista está todo el tiempo en la búsqueda del sentido. Y ese tipo de situaciones generan, ¿no?, como la falta del sentido, la pérdida del sentido. Entonces, por eso creo que hay que repensarlo. Cuando ves arte, ¿qué te interesa? ¿Qué te atrapa? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te emociona? ¿Qué fue lo último que viste que te importó mucho? En general, a medida que fue pasando el tiempo, te diría que casi me empezaron a interesar más las carreras de ciertos artistas, tratar de entender cómo hicieron, ¿no?, para desarrollar esta manera de vivir, de subsistir en el mundo. Pero después hay impresiones, literalmente, casi desde lo gráfico, de memorias emocionales de ciertas obras, ¿no? Entonces, para te puedo dar un ejemplo, pero siempre me quedó como grabado en la memoria una obra de Christian Boltanski en un espacio en Nueva York que era una grúa gigantesca que levantaba una prenda de una pila de
ropa que había sido donada para esa obra, y la grúa la levantaba de a una y de repente la tiraba, ¿no? Y el ruido en ese espacio arquitectónico y la metáfora de esta relación entre la vida y la muerte y de la vestimenta como piel, era como increíble. Y siento que una obra para mí cobra esto del sentido en el tiempo, ¿no? Como que te toca de alguna manera y después estás todo el tiempo como acordándote, que te queda en la memoria, que te lo puedo contar porque es una experiencia que me quedó grabada en algún lugar. Así es el arte, cuando realmente te conmueve, se queda y permanece para siempre. Había una publicidad de una película de hace muchos años, Esplendor en la hierba, que decía que todas las películas terminan tarde en la noche. Esta terminará tarde en su corazón. Y eso es lo que pasa con el arte realmente. Cuando algo te conmueve, lo atesoras para siempre. ¿Qué querrías tener en tu casa? ¿Qué obra de qué artista? Tengo un problema con esta de sentido. ¿La cosa de la posesión? Sí. Tengo una casa con paredes blancas, absolutamente blancas. ¿Minimalista entonces? Absolutamente, porque creo que le da más espacio a esta sensación, o a la cosa del recuerdo y la memoria. Prefiero quedarme con eso que estar todo el tiempo mirando algo, ¿no? Están haciendo una retrospectiva tuya en algún museo importante, cualquiera que sea del mundo, con toda tu obra allí. Hay un terremoto, hay un incendio, hay un maremoto, una cosa terrible, y tenés tiempo para salvar solamente una de esas obras que están exhibidas allí. Toda tu obra está ahí. ¿Cuál salvas? Ninguna, porque la verdad es que una vez que la termino de hacer, siento que puede desaparecer. Trabajé durante mucho tiempo con obras efímeras por la falta de espacio, que de verdad no tenía lugar para guardar cosas, pero tengo, como esto que te decía, un problema con el poseer. Creo que, no sé, en algún lugar debo tener alguna especie de espíritu budista, pero sí, creo que todo tiene ciclos, ¿no? Me interesa siempre esto de pensar qué puedo aprender yo de la obra, la relación en ese momento para hacerla, y creo que uno cuando la pone fuera y en el mundo, ¿no? Como que ya no tiene el control, no me interesa el control total. Tal vez por eso pudiste ubicarte bien en otro país, en otra ciudad tan diferente, porque sos capaz de dejar sin problema y sin nostalgia. Sí, no, de verdad nostálgica me di cuenta que no era. Eso creo que sí, eso creo que me ayudó, y además esto de tratar de aprender y de entender lo que uno tiene a su alrededor y de transformarlo, porque no es una actitud pasiva, ¿no? Es de verdad tratar de generar cosas nuevas con las circunstancias en las que tiene. Creo que descubrí mi resiliencia, cosa que tampoco tenía conciencia viviendo en el lugar en el que nací. ¿Y el futuro? ¿Cómo te imaginas? Nada, me parece como súper interesante, me encanta esta idea de volver, porque justamente la idea con el libro es generar puentes, así que nuevos proyectos, nuevos viajes, volver a Rosario, reencontrarme con gente, no sé, digamos, tengo un proyecto específico que te puedo contar, que es, por primera vez estoy haciendo una performance en colaboración con un bailarín, en Nueva York, que se va a estrenar en septiembre, el 23 de septiembre, en el que yo generé una especie de escultura vestimenta, y este bailarín que se llama David Thompson, que es una persona que yo admiro mucho, que trabaja en Nueva York desde los años 70 en colaboración con muchos coreógrafos, como fue bailarín con Tricia Brown, está haciendo trabajos ahora también con Yvonne Rainer, etc. Y bueno, vamos a hacer este trabajo que es más experimental, que se llama Spinning a Yarn, y el título es en inglés porque esa frase en realidad, que es literalmente como jugar con un hilo de lana, también significa contar una historia muy larga. Entonces el objeto que generé para él tiene un poco que ver con esa historia. Es una especie de gran red en la que él termina envuelto y en el cual circula a lo largo de todo el museo, recorre todo el museo con eso, tratando de, casi con la idea del caracol y en esto que hablábamos de la inmigración, ¿no? De que la red lo protege, pero también, y él se la puede llevar a todos lados, pero también lo detiene, y la red está conectada al cordón de los zapatos, con lo cual hay momentos que le obstruye la posibilidad de caminar libremente, etc.
Por lo que has estado diciendo, parecería que no tenés grandes cosas a las que aferrarte, o no querés aferrarte a determinadas cosas. O sea, no te aferrás al deseo de poseer una obra, no te aferrás al deseo de poseer siquiera tu obra, ya pasó, si hay una hecatombe se va y seguís trabajando. Esto que te fue ocurriendo en la vida tiene que haber sido una meta, no ocurrió de casualidad, trabajaste para esto. Sí, no, sí, por eso te decía antes que era una especie de certeza inconsciente. Creo que tengo un compás, ¿no? Pero no lo tengo, por ahí no es consciente. Uno siempre va tomando decisiones que te llevan a un lado o al otro, y lo que sí hago es estar muy atenta, y creo que eso sí también tiene que ver con mi personalidad, esto de estar atenta en el momento, hacer como un esfuerzo muy fuerte para tratar de saber en qué lugar y por qué, y cuáles son las condiciones y las circunstancias, y encontrar el camino. ¿Un deseo máximo para este trabajo, para esta carrera, cuál sería? ¿Qué te gustaría conseguir? Creo que seguir exponiendo en Estados Unidos, porque en determinados espacios que, a pesar de todas las críticas y qué sé yo, terminan, lamentablemente, pero siempre terminan siendo el gran contexto para las carreras, ¿no? Entonces, no desde la producción, pero quizás sí desde mi carrera. Y no me atrevería a dar nombres por si no pasan. Quizás soy más cabalista de lo que sé, de lo que pensaba. ¿Qué dejé de preguntarte que te hubiera gustado comentar con la gente que nos está viendo? No lo sé. No, creo que sería encontrar la manera de exhibir en el Castanino o de volver a Rosario desde ese lugar. Me parece que sería una cosa súper interesante. Haremos fuerza, pero yo no te preguntaba eso, te preguntaba qué dejé de preguntarte que te gustaría decir al público. ¿Qué pregunta no te hice que no te permitió decir algo que te gustaría compartir con los demás? Estoy pensando que sos un gran preguntador, con lo cual me resulta difícil, porque yo en realidad escucho más que pregunto. Así que me resulta difícil imaginarme alguna pregunta. Pero creo que cubrimos un montón de cosas. Parece que sí. Sí. Parece que sí. La última, con esto cierro las entrevistas siempre. ¿Qué es el arte? ¿Tenés una definición para el arte? ¿El arte en general, el arte para vos? ¿Las dos cosas? Escuché una vez un artista que decía, le preguntaban si creía que el arte podía cambiar al mundo. Y entonces él contestó, no sé si puede cambiar el mundo, pero sí cambió el mío. Con lo cual creo que podría decir exactamente lo mismo. Creo que es una manera de vivir, es una manera de pensar. Siento que es importante para mí dar clases en relación al arte, porque creo que permite nutrir la palabra que estoy buscando, es como desafiar la percepción, creo que, ¿no? Como tomar desafíos, cuestionar las cosas y no consumirlas directamente. Creo que es un gran agente de libertad, sobre todo. Entonces me parece que tiene un rol fundamental para mí en la sociedad en general, y que no muchas veces tiene que ver con el comercio, ¿no? Sino con esto de una actividad que, nada, me parece, yo siempre digo que en realidad me voy a dormir tranquila a la noche, a pesar de que sé que mis estudiantes tienen una deuda enorme por el costo de la educación en Estados Unidos, pero porque siento que estoy educando ciudadanos. Y creo que ese para mí es el rol que tiene el arte, o que debería tener. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. No queda tiempo para la agenda, hay mucho material que no pudimos poner hoy en el aire por falta de tiempo, precisamente queda para otra semana.
Segundo certamen de pintura, concurso abierto para todo el mundo, y de fotografía solo para asociados, organizado por Federada Salud. Más datos y bases en la página www.federada.com y www.fundacionfederada.org.ar. También se inauguró mi muestra en el espacio multicultural del Grupo San Cristóbal, en Italia 646. Hay mucho más para comentar, pero no nos queda tiempo. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.